Hola, ¿qué tal amigos? Espero que les estén pasando muy bien, que tengan muy buena tarde, noche o día según estén escuchando este audio y les deseo la mejor vibra. Y ahora vamos a empezar con el tercer capítulo de 50 clásicos de la filosofía y espero que lo topen muy bien. Es A.J. Ayer. Así está escrito. Pues bueno, también entre en duda, no lo topo. A los 22 años, recién salido de la Universidad de Oxford, Alfred Ayer. Bueno, AJ para los amigos, viajó a Austria para reunirse con el Círculo de Viena, un grupo de físicos, matemáticos y filósofos, entre ellos Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Karl Menger y Kurt Gödel, que trabajaban unidos por la fe en el positivismo lógico, la idea de que el único conocimiento auténtico es el que se basa en hechos, fuertemente influenciados por el análisis del lenguaje y del significado de Wittgenstein. El grupo se proponía reenmarcar el conocimiento desde la perspectiva de la verificación y tuvo un gran efecto en la filosofía y en la ciencia del siglo XX. A través del lenguaje, verdad y lógica, Ayer se convirtió en uno de los principales exportadores de estas ideas a Gran Bretaña y Estados Unidos. Escrito cuando su autor tenía solo 25 años, el libro se hizo famoso por sacar a la luz, sin miramientos y casi con agresividad, los trapos sucios de la metafísica, pero también se ocupa de la ética, la probabilidad y el lenguaje. El principio de verificación. El principio de verificación de Ayer sostiene que una frase tiene sentido solo si existen determinadas circunstancias en que nosotros, los usuarios del lenguaje, podamos convenir en su verdad, pues la verdad de una frase significativa se debe corresponder con una situación posible y observable. Por ejemplo, en Marte hay marcianos, tiene sentido, porque sabemos lo que requeriría confirmarla, la observación u otro signo de existencia de marcianos en Marte. Obsérvese que interesa menos si la frase es o no es verdadera en sí misma, solo si es significativa o no, es decir, si es verificable. Sin embargo, Ayer concede cierto margen al insistir en que solo necesitamos confirmar que las afirmaciones son probablemente verdaderas y no definitivamente verdaderas. La razón es que hay muchas proposiciones que, aún después de hacer infinidad de observaciones, solo podemos confirmar que son probablemente correctas. El ejemplo más común de este tipo de proposición es una ley universal, como la que expresa la frase "todo arsénico es venenoso". Consideramos que es una frase significativa, pero debido al conocido problema de la inducción, solo se puede confirmar como probablemente verdadera, dado un número cada vez mayor de observaciones. Ninguna cantidad de observaciones podría confirmar que todo el arsénico es venenoso, porque a partir de unos ejemplos particulares no podemos extrapolar con mayor certeza que la probable caso general. Ayer también postula la idea de emotivismo, que los enunciados que se refieren a la moral son juicios de valor impulsados por la emoción o el sentimiento de quien lo dice. Como no se pueden verificar con ningún hecho o experiencia morales objetivos, no tienen importancia cognitiva y carecen de sentido. Cuando alguien dice, por ejemplo, Mary es una buena persona, no describe ninguna verdad o situación objetivas, simplemente expresa lo que siente sobre Mary. Asimismo, cuando oímos el enunciado la guerra es un error, como no es una proposición que se pueda probar de forma concluyente de un modo u otro, sino que es una opinión, su valor es escaso o nulo. La mayor parte del lenguaje dice más del hablante que de la realidad. La metafísica no tiene sentido. Al aplicar el principio de verificación, la filosofía Ayer llega a cuestionar la propia base de la metafísica, la estética, la ética y la teología. Considera una frase típica, escogida al azar, de un libro de metafísica de la época, Apariencia y Realidad, F. H. Bradley. Lo absoluto entra en la evolución y el progreso, pero es incapaz de lo uno y lo otro. Ayer insiste en que no existe una situación en que se pueda observar que esta frase es verdadera. Además, ¿qué podría significar para alguien decir que lo absoluto, sea lo que sea, entra en la evolución? Si una frase es solo significativa sí, en principio es verificable, no está claro en circunstancias, si hay alguna, se podría observar la verdad de la afirmación de Bradley. ¿Cómo podría alguien decir que lo absoluto evoluciona o no evoluciona? En el supuesto de que Bradley use estas palabras con el significado habitual, Ayer concluye que debemos entender que la frase carece de sentido. A Ayer le interesa el significado factual. Por ejemplo, el significado factual de está lloviendo es que está lloviendo. Exactamente el tipo de significado de que carecen los enunciados metafísicos. Hay que distinguirlo de otros sentidos del significado que puedan tener una frase, como el metafórico. La poesía, por ejemplo, puede carecer de significado factual, pero esto no es razón para dejarla de lado.
porque el poeta no pretende que los poemas se tomen como verdaderas descripciones de la realidad. Lo que se encarece normalmente no es su significado literal. Por otro lado, la metafísica insiste a menudo que las frases sobre conceptos abstractos como lo absoluto son una descripción fiel de la realidad, cuando no tienen sentido. Aunque ateo, Ayer rechazaba la idea de que se pudiera siquiera decir Dios no existe o Dios existe, pues ninguno de los dos enunciados se podría verificar nunca. Sus ideas sobre la verificabilidad y los enunciados significativos nacen de su creencia en el naturalismo, o la idea de que la filosofía se debe tratar al mismo nivel que la ciencia natural, es decir, sometiendo cualquier tipo de proposición de verdad al escrutinio más riguroso. Aunque no podía esperar desmantelar todo el campo de la metafísica, supo limitar a los filósofos a pronunciamientos que al menos tuvieran sentido. Comentarios finales. En su insistencia en los límites del conocimiento humano, Ayer fue en gran medida el heredero de David Hume, a quien reverenciaba. Esto, unido a la actitud escéptica de los positivistas lógicos continentales, la influencia del análisis del lenguaje de Wittgenstein y el aplomo de un joven de 25 años, hizo lenguaje, verdad y lógica una obra de mucha fuerza. Para el lector actual de filosofía académica, que por lo general se ocupa del estudio de profundidad de cuestiones particulares, la amplitud temática del libro es de agradecer. Su brevedad y la ausencia de lenguaje técnico lo hacen de muy fácil lectura, y aunque muchos han señalado que no es totalmente original, sigue siendo un brillante punto de acceso a la filosofía analítica y el positivismo lógico. A raíz del éxito de su libro, en una ocasión le preguntaron a Ayer qué venía a continuación. En su habitual tono arrogante contestó: nada viene a continuación, la filosofía se ha acabado. Ayer nació en 1910, su madre pertenecía a la familia judía holandesa que había fundado la empresa automovilística Citroën, y su padre se dedicaba a las finanzas. Era hijo único y consiguió una beca para Eton College mientras estudiaba filosofía en Christ Church en Oxford. Su tutor fue el filósofo de la mente Gilbert Kyle. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ayer trabajó en la inteligencia militar británica. Ocupó puestos académicos en Christ Church y el University College de Londres, además de ser una conocida figura mediática. Se casó en 3 ocasiones, 2 de ellas con la misma mujer, y tuvo muchas relaciones amorosas. En una biografía, A.J. Ayer Alive, Ben Rogers recuerda que Ayer estaba hablando con unas modelos en una fiesta de Nueva York cuando se produjo un tumulto en su habitación. La supermodelo Naomi Campbell gritaba que su novio Mike Tyson le estaba agrediendo. Ayer intervino para hablar con Tyson, quien dijo: ¿sabe usted quién soy yo? Soy el campeón del mundo de los pesos pesados. Ayer replicó con toda educación: y yo soy el antiguo titular de la cátedra Wykeham de lógica. Ambos somos más que eminentes en nuestro campo. Propongo que hablemos del asunto como hombres racionales. Después de su jubilación, Ayer defendió muchas causas sociales progresistas, entre ellas la reforma de la ley sobre los derechos de los homosexuales. En 1970 fue nombrado caballero y falleció en 1989. Otros de sus libros son ensayos filosóficos, 1954 a 1979, The Problem of Knowledge, 1956, Russell and Moore, The Analytical Heritage, en 1971, Hume, 1980, Philosophy of the 20th Century, 1920, y los volúmenes autobiográficos Parte de mi vida, en 1977 a 1982, y More of My Life, en 1984. La trampa del ego. Muchos quieren oponerse a la idea del yo como una construcción, porque parece que implica que no es real, pero es evidente que las construcciones pueden ser perfectamente reales. El tú, la persona, no está separado de esos pensamientos de la cosa que los tiene. Al contrario, tú eres exactamente la recopilación de estos pensamientos. Este es el núcleo de la trampa del ego. La trampa consiste en crear algo que produzca un fuerte sentimiento de unidad y singularidad a partir de lo que en realidad es en secuencia confusa y fragmentada de experiencias y recuerdos. Es un cerebro que no tiene centro de control. La cuestión es que la trampa funciona. No existe una sola cosa que abarque el yo, pero necesitamos funcionar como si existiera. En 2 palabras, el cuerpo y el cerebro nos producen un sentimiento fuerte y continuado de yo, lo que nos da libertad para crear lo que somos. De la misma línea es Sam Harris con Free Will.
y David Hume en investigación sobre el conocimiento humano y Michael de Montage en ensayos. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este canal ayer acerca del lenguaje, de esta limitación, ¿no? De no irnos a cosas ilógicas. Y este es uno de los problemas que tengo comúnmente, para no tener conflictos con las personas por el modo en el que hablamos, por cómo nos comunicamos, porque tenemos esta forma de hablar sin tener una buena comunicación, ¿saben? Es por eso que hay siempre este teléfono descompuesto, como coloquialmente se le menciona, y es de tanto que hablamos, ¿no? De que no limitamos las ideas, que no las ponemos en fijas, pues se da a reinterpretaciones e interpretaciones que van más allá de nuestra realidad y nuestra objetividad, y quedan sencillamente parte de nuestra subjetividad en ellas. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos andaremos topando en el siguiente audio. Pues recuerden que los quiero. Y pues bueno, eso es todo. Nos andamos topando. Bye.